5 años de matrimonio oscuro y separaciones, hasta que descubrí que mi hermana Elisa estaba involucrada en una red secreta con mi esposo. Todo lo que creía saber se derrumbó en un segundo. Mi hermana, mi aliada, se convirtió en la mayor traidora. ¿Cómo no lo vi antes? La verdad fue devastadora. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que te ignora durante años mientras tú te quedas allí esperando que algo cambie? Pensé que podía soportarlo. Pensé que, si me esforzaba lo suficiente, mi esposo Gabriel vería lo que le estaba haciendo. Pensé que con el tiempo, tal vez empezaría a darme algo de su atención. Pero me equivoqué. Llevábamos 5 años así, yo en una esquina de la casa, él en la otra, como dos extraños compartiendo el mismo techo. Al principio, traté de ser paciente, traté de hacer que mi amor fuera suficiente, de creer que él regresaría a mí, pero cuando su mirada comenzó a centrarse en Elisa, mi hermana, fue cuando me di cuenta de que todo lo que me quedaba era una ilusión. Elisa, la misma mujer que había estado con el chico que yo amaba, y ahora él, Gabriel, parecía tenerla en una especie de pedestal mientras yo me desmoronaba en las sombras. Ella, tan encantadora, tan llena de vida, pero cuando le propuso matrimonio, ella lo rechazó sin pensarlo, sin ningún remordimiento. Y yo, desesperada por llenar el vacío, acepté cuando él vino a mí. 5 años, 5 largos años en los que no compartimos nada, no una palabra cariñosa, no un solo gesto. No era que me importara al principio, creí que con el tiempo las cosas mejorarían, pero no lo hicieron, no cambiaron, no para mí, y lo peor de todo es que ni siquiera lo veía. Me ignoraba por completo, incluso cuando Elisa faltaba al respeto, sin ningún filtro. Fue entonces cuando decidí, firmé los papeles del divorcio, me mudé. Y no me importó, ya había soportado demasiado, pero lo que no esperaba era lo que sucedería después, lo que Gabriel haría al ver que finalmente me había ido. La puerta de mi nueva casa se abrió de golpe, y allí estaba Gabriel, de pie en mi umbral, como si fuera una escena sacada de una pesadilla. Gabriel, mi esposo, mi ex esposo, en teoría. ¿Qué querría ahora? Mi corazón latió más fuerte. El picaporte se me escapó de las manos por un segundo. ¿Vino a entregar los papeles firmados? Esa idea me hizo sentir aún más impotente. Me moví un poco, justo lo suficiente para bloquear su vista, como si pudiera detener el inevitable choque entre nosotros. No sé por qué, pero sentí que si lo enfrentaba de frente, todo lo que había construido en este nuevo comienzo se desmoronaría. ¿Qué haces aquí? Le pregunté tratando de que mi voz sonara firme, aunque mi corazón se debatía entre el miedo y la ira. Él no respondió de inmediato. Su silencio fue lo que más me desconcertó. Ese silencio que pesaba, que me envolvía. Cuando finalmente habló, sus palabras me cortaron el aliento. Vine a llevarte a casa. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. La incredulidad me recorrió como un escalofrío. ¿Casa? ¿A tu casa? Repetí, con una incredulidad que apenas podía disimular. Gabriel no dudó ni un segundo. Dio un paso hacia mí con una seguridad fría, casi peligrosa. Sí, a mi casa. No sigas jugando conmigo. Vámonos. Sentí como si el mundo estuviera girando demasiado rápido. Mi corazón acelerado me impidió respirar con normalidad. ¿Qué había hecho? ¿Por qué estaba diciendo eso? No voy a ningún lado contigo, Gabriel. Esta es mi casa ahora. Fue lo único que logré decir, aunque mi voz temblaba de miedo y rabia. Sigues siendo mi esposa, dijo, apretando la mandíbula con firmeza. Me eché atrás, el espacio entre nosotros se hacía más palpable, más incómodo. Miré sus ojos, tratando de leer lo que había detrás de ellos. No sabía si odiarlo o sentir lástima. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no me dejaba ir? ¿No recibiste los papeles del divorcio? Le pregunté, apenas conteniendo mi respiración. Su respuesta llegó como una explosión. Los recibí, dijo con un tono más bajo, pero lleno de una ira que no podía ocultar. Pero no los voy a firmar. Lo miré, completamente perdida. ¿Por qué no? Estaba seguro de que eso era lo que quería. ¿O no? Su expresión se endureció. La frustración y el enojo parecían hervir dentro de él. Tenemos un acuerdo, Elena, dijo con el rostro tenso. ¿Te recuerdo lo que pasa si rompes el acuerdo? Mis piernas temblaron. El miedo comenzaba a asentarse en mi pecho. ¿Un acuerdo? ¿Qué acuerdo? Mi mente se sentía completamente perdida en esa tormenta de palabras. ¿Qué había hecho? El aire en la habitación se había vuelto denso, casi pesado. Cada palabra que Gabriel pronunciaba parecía una carga que me arrastraba más y más hacia la oscuridad. Yo no quería regresar, no a esa vida. No quería volver a ser la esposa ignorada, la que se conformaba con migas de su atención. Pero no podía irme de nuevo, no después de todo. La amenaza en su voz era clara, y sin embargo, me encontraba paralizada, incapaz de reaccionar. Él lo había dicho. Tenemos un acuerdo. ¿Qué acuerdo?
Mi mente giraba en torno a esas palabras, como una rueda sin freno. ¿De qué está hablando? Me mantuve firme, respirando con dificultad, pero no iba a dejar que él me derrumbara de nuevo. No después de todo lo que había pasado. Este era el final. Ya había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Miré sus ojos, llenos de una furia contenida, de una violencia latente que ya no sabía cómo ocultar. Su presencia era opresiva, como si su sombra me aplastara, me estrujara hasta el último aliento. ¿Qué acuerdo, Gabriel? Mi voz salió rasposa, temblorosa, pero con una determinación que no me reconocía. Su expresión se endureció aún más, como si estuviera tratando de calmarse, como si sus palabras fueran solo una forma de mantener el control sobre lo que quedaba de mí. El acuerdo dice que o yo o Elisa debemos estar contigo, dijo, apretando los dientes con rabia. Como Elisa ha vuelto, ya no soy necesaria, ¿verdad? Mi cuerpo se tensó al escuchar su nombre. Elisa, mi hermana, la misma mujer que había estado con el chico que me gustaba, la que siempre había sido el centro de atención, la que ahora, al parecer, volvía a jugar con mi vida. Pero él no la veía a ella como yo lo hacía. No podía ser así. No podía ser que él estuviera tan cegado por ella. ¿Cuándo se había convertido en un juego de poder entre nosotros? ¿Cuándo había dejado de ser sobre nosotros? Sobre mi vida, sobre lo que sentía. Lo único que sabía era que no podía seguir siendo parte de esa mentira. Te equivocas, Gabriel. Mi voz salió más fuerte esta vez, más decidida. El acuerdo no se trata de ti ni de Elisa. Se trata de mí. Y he decidido que no voy a seguir aquí. No te necesito. Él dio un paso hacia mí, pero esta vez no retrocedí. Nos miramos, ambos en un juego de fuerzas, midiendo quién iba a ceder primero. Mis ojos se clavaron en los suyos, y por un momento sentí que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. No más. Sigue siendo mi esposa, dijo, su tono bajo y firme, lleno de una furia contenida. No puedes irte así como así. No puedo. No debo. Fue como si todo mi cuerpo estuviera en tensión, intentando procesar lo que había dicho, lo que quería decir con esas palabras, pero no era solo el control lo que me aterraba, sino la manera en que lo decía. Era como si, en su mente, yo no tuviera derecho a tomar decisiones, a ser dueña de mi vida, como si, de alguna manera, fuera una extensión de él, algo que podía manipular a su antojo. Pero yo ya no era esa mujer, ya no iba a dejar que me destruyera otra vez. Lo hice, Gabriel, respondí, mis palabras casi como un susurro, pero tan firmes como nunca. Y ya firmé los papeles. La ira cruzó su rostro en un instante. ¿Cómo podía ser tan ciega? Me preguntaba, pero ahora me preguntaba si no era él quien estaba cegado. ¿Por qué lo haría si no me quería? Lo sé, dijo con la voz más baja que nunca, pero sus ojos destilaban rabia. Los recibí, pero no los voy a firmar. No tan rápido. ¿No? Mis pensamientos se alineaban, pero no lograba encontrar sentido. ¿Por qué me hacía esto? ¿Por qué no simplemente me dejaba ir, como yo había intentado hacerlo con él durante tanto tiempo? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué no podía dejarme en paz? El silencio entre nosotros se alargó, y sentí que ya no podía respirar. Lo miré fijamente. Gabriel estaba cambiando. Su rostro reflejaba algo más que furia. Había algo en él que nunca había visto antes. La determinación en sus ojos, el deseo de no perder lo que sentía que le pertenecía. ¿Pero qué le pertenecía? Tienes hasta las 7:30 para volver. Si no, daré por terminado el acuerdo con tu padre, dijo su voz fría como el hielo. Mi cuerpo se tensó ante esas palabras. ¿Mi padre? ¿Sabes lo que eso significa, Elena? La decisión es tuya. Terminó, y sus ojos me atravesaron como dagas, esperando mi reacción. Las palabras me dejaron sin aliento. El impacto de su amenaza golpeó mi pecho como una ola, pero ya no iba a dejarme controlar. No esta vez. Mis manos se cerraron en puños. No podía ser. No era posible. ¿Amenazas? ¿Eso es todo lo que tienes ahora? Dije, sin querer mostrar lo vulnerable que me sentía, sin querer admitir que estaba perdiendo la batalla. Pero no iba a ser así. No sería su peón. No después de todo. Gabriel me miró con una furia contenida, su mandíbula apretada y el brillo en sus ojos era más intenso que nunca. Tu libertad no será tan fácil, dijo, con una voz tensa, como si fuera un aviso. Y con esa última frase, se giró y comenzó a marcharse, dejándome con el peso de sus palabras sobre mi pecho. Al verlo alejarse, la decisión que había tomado se volvió más real. Era el final. Ya no quedaba nada entre nosotros, nada más que recuerdos vacíos y promesas rotas. Y lo que me quedaba ahora era la libertad que tanto había buscado, pero aún tenía que pelear por ella. La puerta se cerró detrás de Gabriel con un estruendo, pero el sonido no fue suficiente para silenciar el ruido que retumbaba en mi mente. ¿Qué hago ahora? ¿He tomado la decisión correcta? Esas preguntas, esas dudas, me atacaban con la misma intensidad que el martilleo de mi corazón,
pero ya no había marcha atrás. Mi cuerpo temblaba ligeramente, no por miedo, sino por una mezcla de adrenalina y una sensación que no reconocía bien. Un vacío. Después de todo, ¿qué había sido de mí durante estos años? ¿Quién era ahora? ¿La mujer que esperaba que Gabriel me viera, que me amara de alguna manera? ¿O era la mujer que ya no tenía miedo de tomar el control de su vida, de luchar por lo que le pertenecía? El reloj marcaba las 7 en punto. Sabía que en cualquier momento él podría regresar, buscando presionar, buscando la rendición, pero esta vez no iba a ser yo quien cediera. Tomé una respiración profunda. Caminé por el pequeño apartamento que había comenzado a llamar hogar, mi hogar, y aunque aún estaba por hacer, algo en el aire parecía más ligero, más mío. Las paredes que antes se sentían frías y ajenas, ahora me envolvían con una sensación de libertad que no había experimentado en años. La pesada sombra de la mansión de Gabriel ya no estaba sobre mí, pero esa misma libertad, tan anhelada, también era frágil. Sabía que en cuanto Gabriel se enterara de mi decisión, las consecuencias serían inmediatas. Él nunca había sido un hombre de rendirse, y su obstinación lo haría aún más peligroso. Eso me asustaba más que cualquier amenaza que pudiera lanzar. Mi mente se volvió hacia los papeles de divorcio, aún en mi mesa. Los recuerdos de las discusiones que los acompañaron volvían a mi mente. Gabriel no los había firmado. Y yo estaba decidida a que lo hiciera, pero no bajo sus términos. No más. Aún con ese deseo, sabía que la verdadera lucha estaba por comenzar. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Gabriel. Su rostro era una máscara de furia controlada, pero detrás de esa fachada pude ver algo más: inseguridad. Te di tiempo. Ahora, ¿estás lista para tomar la decisión correcta?, dijo con la voz tensa, como si estuviera tratando de mantener el control de una situación que ya no dominaba. ¿La decisión correcta? En esos pocos segundos, entendí lo que estaba pasando. Gabriel ya no intentaba convencerme, estaba en guerra, estaba dispuesto a todo para retenerme en su vida, pero ya no era su vida la que importaba. Lo miré fijamente, sin un ápice de duda. Ya no tenía miedo, no de él. Ya no lo veía como el hombre que alguna vez había sido el centro de mi universo. Ahora lo veía por lo que realmente era, un hombre egoísta que temía perder lo que consideraba suyo. No, Gabriel, no estoy lista para hacer lo que tú quieras. Estoy lista para hacer lo que yo quiero, le respondí con una firmeza que casi me sorprendió a mí misma. Sentí una pequeña chispa de poder recorrerme, como si cada palabra me liberara un poco más. Su mirada se endureció al instante. Ya no era solo un enfrentamiento de palabras, ahora era un juego de poder. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras?, dijo con la voz baja y grave mientras avanzaba un paso hacia mí, como si quisiera aplastarme con su presencia. No eres libre, Elena. Ya lo sabías, lo que hemos hecho, lo que yo he hecho por ti. ¿Y ahora me vas a dejar? No te lo voy a permitir. Mi respiración se hizo más profunda, mis manos se apretaron en puños, pero no retrocedí, no más. Estás equivocado, Gabriel, no me vas a retener, nunca me has tenido. Mis palabras eran firmes, casi un desafío, pero sentí que finalmente estaba en control de algo que había perdido por tanto tiempo. Él permaneció en silencio por un momento, observándome, como si estuviera buscando alguna grieta en mi determinación. La tensión era palpable, pero yo no iba a ceder, no hoy. Finalmente, su expresión cambió. La ira dio paso a la frustración y algo más que no podía identificar, como si por primera vez me estuviera viendo con nuevos ojos, con una mezcla de furia y algo, quizás respeto. Te vas a arrepentir de esto, Elena. Tienes hasta las 7:30 para darme una respuesta, y cuando se termine este acuerdo... Su voz se quebró por un instante. No voy a ser el único que pierda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué más podía hacerme? Su amenaza ya no me aterraba. ¿O acaso sí? Gabriel me dio un último vistazo, uno cargado de furia, y luego se dio la vuelta, marchándose tan rápido como había llegado. Me quedé allí, con las palabras flotando en el aire. Lo he hecho finalmente. Con un suspiro profundo, me acerqué a la ventana, observando el horizonte oscuro que se extendía frente a mí. El acuerdo no terminaba hoy, la batalla apenas comenzaba, pero yo ya no era una víctima. La noche que siguió a la amenaza de Gabriel estuvo cargada de una extraña calma, pero era una calma tensa, una calma que no sabía cuánto duraría. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, y el sonido resonó en mis oídos como una advertencia. Había tomado mi decisión, pero en ese momento, lo único que podía hacer era esperar. Esperar a ver qué sucedería a continuación. Esperar, algo que me había quedado sin aprender a hacer durante los últimos años. Y aunque lo intentara, las horas no pasaban rápido. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando una respuesta, una acción.
todo mi cuerpo estaba en tensión. La angustia crecía dentro de mí mientras mi mente repetía sin cesar lo mismo. ¿Qué iba a pasar ahora? Había dejado atrás una vida que había vivido durante años sin realmente ser libre, sin haber tenido la oportunidad de ser yo misma. Gabriel no me veía, nunca me vio. Y yo me había acostumbrado a esa sombra que él proyectaba sobre mí, a esa constante indiferencia que sentía como una carga invisible sobre mis hombros. Pero al tomar la decisión de irme, de no volver, algo dentro de mí despertó. El miedo, la incertidumbre, la fuerza que nunca había tenido antes. Pero esa fuerza también me incomodaba. ¿Sería capaz de mantenerla? ¿Sería capaz de sobrevivir sin lo que siempre había conocido, aunque fuera doloroso? La oscuridad en la habitación me rodeaba. Las sombras parecían moverse como si tomaran vida propia. Mis manos aún temblaban ligeramente. Mi respiración aún era irregular. No tenía idea de lo que Gabriel podía hacer, de lo que él podría estar planeando. Sabía lo suficiente sobre él como para entender que la venganza era algo que no dejaría pasar. La decisión había sido tomada. No volvería con él, no importa lo que dijera. Pero lo que no había considerado era el precio que podría tener que pagar. La libertad no venía sin consecuencias. Fue entonces cuando el sonido de la puerta resonó nuevamente. Mis pensamientos se detuvieron en seco. Mi cuerpo reaccionó sin que pudiera controlarlo. Sabía quién era. Gabriel había regresado. No me moví. Lo observé desde donde estaba, en silencio, esperando que hablara, esperando que me diera la siguiente carta de su juego. La puerta se cerró detrás de él, y sin que yo tuviera que hacer nada, sus ojos buscaron los míos. «Te di una oportunidad, Elena, pero veo que no entiendes la gravedad de la situación», dijo, con su voz aún cargada de esa furia que no lograba esconder. Cada palabra parecía pesada, casi amenazante. ¿Qué quería ahora? Mi pecho se apretó. Me levanté de la silla, pero no di un paso hacia él. Sabía que no podía ceder, no podía dar ese paso atrás. Ya no era la misma mujer de antes. Ya no era la mujer que se arrastraba esperando algo de él. «Lo sé», respondí, sin vacilar. La determinación en mi voz lo sorprendió. Pude verlo en su rostro. Él no se esperaba mi respuesta. No se esperaba que yo tuviera algo que decir. «Entonces, ¿estás dispuesta a perder todo, Elena?» Su voz bajó un tono más. Se hizo más fría, más calculadora. ¿Perderlo todo? Las palabras me golpearon como una ola. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ¿realmente me arriesgaría a perderlo? Pero lo que estaba perdiendo ahora, en realidad, ya no valía la pena. Me había dado cuenta de que había estado viviendo en una mentira. La vida que él y yo compartíamos ya no existía. No desde hacía mucho tiempo. «Ya lo he perdido todo, Gabriel», le respondí con voz firme, esta vez sin un ápice de duda. «Y no me importa lo que hagas ahora. Mi vida ya no depende de ti. No importa cuántos papeles firmes, ni cuántas amenazas hagas, ya no soy tuya. Ya no soy tu prisionera». Su rostro se oscureció al instante, pero lo que más me sorprendió no fue la rabia que desprendió su expresión, sino la mezcla de incredulidad y algo más, algo que no pude identificar en sus ojos. ¿Era miedo? ¿O era algo más profundo, algo que él no podía entender? La tensión creció entre nosotros. Yo sentí que el aire se espesaba, la atmósfera cargada con todo lo que había quedado por decir entre nosotros. Pero no iba a ser yo quien diera el siguiente paso. No esta vez. Gabriel se acercó un paso más, y su voz se volvió más baja, más cortante. «Tú no sabes lo que estás haciendo. No tienes idea de lo que podría pasar si sigues con esto». Mis piernas no temblaban, mi respiración seguía constante. No podía dejar que su juego me afectara, no más. Él no me controlaba. Nunca me ha controlado. «Lo sé perfectamente», respondí sin un ápice de duda. «Y si esto es lo que debo hacer para conseguir mi libertad, lo haré. Lo que tú quieras ya no tiene poder sobre mí». El silencio cayó sobre nosotros. Los segundos pasaban como horas, pero yo no moví ni un dedo. La decisión había sido tomada. Había luchado por mi libertad, y aunque Gabriel intentara manipularme con sus amenazas, ya no tenía poder sobre mí. Finalmente, él me miró, sus ojos llenos de una furia silenciosa, pero también había algo de frustración. Quizá comenzaba a entender que este juego ya no dependía solo de él. Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando el aire pesado detrás de él. Mi respiración se aceleró un poco, mi cuerpo se relajó por fin. Había sido una batalla verbal, pero había ganado, y aunque sabía que esto no había terminado, esa pequeña victoria era todo lo que necesitaba en ese momento. La guerra aún no estaba ganada, pero había dado el primer paso, y por primera vez en muchos años, sabía que mi vida ahora estaba en mis manos. El silencio que siguió a la partida de Gabriel era abrumador. Todo lo que había dicho, todo lo que había amenazado, parecía flotar en el aire, como una niebla densa que me rodeaba. Pero mientras él se alejaba, yo sentía cómo cada palabra que había dicho se desvanecía, dejándome con una sensación de poder que jamás había conocido. Finalmente, yo tenía el control.
Me acerqué a la ventana, observando la ciudad en la distancia. La luz de las farolas era tenue, apenas suficiente para iluminar las calles solitarias. La oscuridad, como una metáfora de lo que se venía, pero esta vez no iba a ser una víctima. Ya no, mi mente seguía acelerada, y a pesar de todo, había una parte de mí que no podía dejar de pensar en lo que Gabriel había dicho. No sabes lo que estás haciendo. Tal vez tenía razón, tal vez había algo mucho más grande en juego que el simple deseo de escapar de su control. Pero ¿qué más daba? Había tomado la decisión, y no había marcha atrás. El peso de lo que estaba haciendo comenzaba a calar más hondo, pero algo dentro de mí seguía luchando por mantenerme firme. No iba a permitir que todo lo que había hecho hasta ahora se desmoronara. El teléfono sonó, cortando el silencio de repente. El número no lo reconocí, pero algo me decía que tenía que contestar. ¿Elena? La voz al otro lado de la línea era baja, cautelosa, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Soy Luis. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Luis era un hombre cercano a Gabriel, uno de los que había estado en las sombras, siempre detrás de los negocios, uno de esos que había estado observando todo sin intervenir. Sabía que podía confiar en él, pero también sabía que cada palabra que saliera de su boca tenía un propósito. Luis nunca decía nada sin razón. ¿Qué pasa? Respondí, manteniendo la calma, aunque una parte de mí ya intuía que algo no estaba bien. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, Elena, dijo Luis, su voz ahora mucho más grave, como si estuviera compartiendo un secreto oscuro. Hay más en juego que simplemente escapar de Gabriel. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué te refieres? Le pregunté, un nudo formándose en mi estómago. Luis guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando qué decir. Estás jugando con fuego y no sé si estás lista para las consecuencias. La red en la que estás metida, los negocios de Gabriel, las personas que han estado en el círculo, no se trata solo de él. Tienes que saber que, si vas a seguir este camino, no solo estarás enfrentándote a él, sino a algo mucho más grande, algo que podría destruirte. Y no estoy hablando de su imperio, sino de las personas que lo respaldan. La mención de las personas que lo respaldan me heló la sangre. Sabía que Gabriel no era un hombre común, pero jamás imaginé que su influencia llegara tan lejos. Mis manos comenzaron a temblar. ¿De qué hablas, Luis? Pregunté, tratando de controlar la voz, pero sentía que mis piernas empezaban a ceder bajo el peso de sus palabras. Luis respiró profundamente antes de responder. El que ha estado detrás de todo, el que ha manejado las piezas desde las sombras, no es solo Gabriel. Hay alguien más, alguien mucho más peligroso, que no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Y ese alguien no tiene ni un gramo de compasión. El miedo se instaló en mi pecho, pesado, como un bloque de concreto. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién es? Mi voz salió casi como un susurro, pero él no respondió de inmediato. Es mejor que sigas este camino con cautela, dijo, antes de colgar rápidamente, como si temiera ser descubierto. Me quedé mirando el teléfono, la línea muerta y la confusión creciendo dentro de mí. ¿A qué se refería Luis? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Mi cabeza daba vueltas, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo. No podía dejar que Gabriel o cualquier otra persona me dominara otra vez, pero ahora había algo más, algo que no había considerado. La red de la que Luis hablaba parecía más compleja de lo que imaginaba. Mi libertad no sería fácil de ganar, y tal vez, solo tal vez, no estaba lista para el precio que tendría que pagar. Me acerqué al espejo del baño, mirándome a los ojos. ¿Estaba lista? Mi respiración se aceleró de nuevo. Sí, estaba lista. Pero sabía que, al tomar este camino, las consecuencias serían mucho más profundas de lo que había anticipado. Ahora no solo luchaba por mi libertad, sino también por sobrevivir a lo que vendría. Y Gabriel, a pesar de todo, ya no era mi principal amenaza. La verdadera guerra apenas comenzaba. El aire de la mañana estaba pesado, como si toda la ciudad supiera que algo estaba por ocurrir, aunque nadie lo dijera en voz alta. Yo tampoco podía decirlo, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Había algo en la oscuridad de esa llamada que me mantenía despierta, algo que Luis había mencionado, algo que yo aún no entendía por completo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? No era solo Gabriel, no era solo su imperio, había algo mucho más grande y peligroso que yo aún no había tocado. Me levanté de la cama, el peso de la incertidumbre aún oprimiéndome el pecho. Miré por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a elevarse, el cielo tiñéndose de tonos rojizos y morados. La ciudad despertaba con su rutina diaria, pero yo sabía que mi vida ya no seguiría la misma rutina. Nada volvería a ser lo mismo. Mi mente regresó a esa conversación con Luis. El nombre de Gabriel era solo la punta del iceberg.
Si lo que Luis había dicho era cierto, si realmente había alguien más moviendo los hilos desde las sombras, entonces yo no solo tenía que preocuparme por Gabriel, sino por una red de poderosos enemigos que no dudaron en tomar a sus víctimas, uno tras otro, sin compasión. Y yo, ahora, era una de esas víctimas. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de María, una de las empleadas de la mansión. Sabía que, si me escribía, algo importante estaba pasando. Señora, ha llegado un paquete. Es para usted. Un escalofrío recorrió mi columna al leer el mensaje. ¿Quién podría enviarme algo ahora? No era el tipo de personas con las que me relacionaba últimamente. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero una intuición me decía que este paquete no era algo ordinario. No podía ignorarlo. Tomé el teléfono y escribí rápidamente a María para que lo trajera hasta mí. No había tiempo que perder. Los minutos parecían alargarse mientras esperaba su llegada. ¿Qué podía estar pasando ahora? Pocos minutos después, tocó la puerta. María entró con una caja sellada en las manos. No llevaba ninguna carta ni marca visible, solo una dirección que no reconocí. ¿De quién es María?, le pregunté, mi voz saliendo más baja de lo que quería, pero la ansiedad me estaba comenzando a consumir. No lo sé, señora. Llegó por mensajería. No hay remitente. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, tomé la caja de sus manos y la abrí. Dentro había un sobre de cuero con el sello intacto, tan oscuro como el misterio que lo envolvía. El sobre estaba firmado con una letra elegante, aunque no pude reconocer la caligrafía. Lo abrí con nerviosismo y dentro encontré un solo documento, doblado con cuidado. Mi respiración se aceleró mientras lo desdoblaba. Si buscas la verdad, ten cuidado. Estás más cerca de lo que imaginas, pero no olvides, no todos los secretos deben ser revelados. Ten mucho cuidado con tus próximos pasos. Si sigues adelante, perderás más que tu libertad. Las palabras parecían girar en mi mente, rebotando una y otra vez, como si quisieran transmitirme un mensaje que no entendía por completo. ¿Quién había enviado esto? ¿Y por qué? Había algo oscuro en el tono de la advertencia, algo que resonaba en lo más profundo de mi ser. ¿Quién quería que supiera esto? Mi mente se aceleró mientras intentaba comprender las palabras. Perderás más que tu libertad. ¿Qué más podía perder? Mi vida ya no era mía desde que Gabriel había entrado en ella, o al menos eso pensaba. Ahora había algo más, algo que se estaba moviendo y no sabía si podría detenerlo. ¿Qué más podría perder? Me dejé caer sobre el sofá, el sobre entre mis manos. La incertidumbre se apoderaba de mí. Había algo mucho más grande de lo que Gabriel había hecho, algo que me alcanzaba y me involucraba de una manera que no podía anticipar. Sentí una angustia creciente, pero no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. En ese momento, la puerta sonó nuevamente. Esta vez, no era Gabriel, era alguien más. Alguien que, por alguna razón, tenía que estar involucrado en todo esto. Me levanté rápidamente, sin saber qué esperar. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre que nunca había visto antes, vestido con un traje oscuro. Sus ojos, fríos y calculadores, me observaban con una intensidad que me hizo sentir vulnerable de inmediato. «Señora Elena, ¿podemos hablar?», dijo, su tono firme y serio, como si ya supiera todo sobre mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Este no era un encuentro casual. Este hombre sabía algo, y yo, sin saberlo, me encontraba en el centro de algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. ¿Quién era este hombre? Y lo más importante, ¿qué quería de mí? ¿Quién eres?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Eso no importa, lo que importa es lo que está por venir, respondió, sin moverse un solo paso hacia adentro. Y lo que tienes que saber, Elena, es que ya no puedes dar un paso atrás. La verdad que buscas tiene un precio, y si decides continuar con esto, debes estar preparada para lo que se avecina. Las palabras cayeron como una bomba. No había vuelta atrás. Mi cabeza estaba a punto de estallar, pero lo que no sabía era que de alguna manera ya había sido arrastrada a una red que no podía deshacer. El hombre me miró por un momento y luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y se fue, dejándome allí con más preguntas que respuestas. ¿Qué iba a hacer ahora? La respuesta era clara, seguir adelante. ¿Pero a qué precio? El hombre desapareció en la oscuridad del pasillo sin dejar rastro, y yo me quedé allí, con el peso de sus palabras retumbando en mi mente. La verdad que buscas tiene un precio. La frase daba vueltas y vueltas en mi cabeza como un eco. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más podía perder? Mi respiración era irregular mientras regresaba al sofá y dejaba el sobre de cuero sobre la mesa. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Cada palabra de ese extraño hombre había sido una advertencia, una amenaza velada que me decía que ya había cruzado una línea. Había llegado demasiado lejos y ya no había marcha atrás. ¿Qué había comenzado? Mi mente comenzó a reconstruir los últimos días. Gabriel, la amenaza, la llamada de Luis, el paquete, este misterioso hombre. Todo parecía encajar, pero de una manera que no podía entender.
Mi vida ya no era solo una cuestión de escapar de Gabriel, sino que ahora me encontraba en una red de secretos, traiciones y fuerzas que no comprendía. La pregunta que ahora rondaba mi cabeza era, ¿por qué? ¿Por qué alguien quería advertirme? ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse? Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, pero seguía faltando el cuadro completo. Gabriel ya no era solo un marido distante, era un peón en un juego mucho más grande. Y yo, por alguna razón, había sido arrastrada al centro de todo eso. Suspiré profundamente, y aunque sentía el peso de la incertidumbre sobre mis hombros, no podía quedarme inmóvil. Ya había dado el primer paso. Ahora era cuestión de descubrir la verdad, incluso si eso significaba perderlo todo. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir esperando a que las respuestas vinieran a mí. Si quería salir de esto con algo de control, tenía que tomar la iniciativa. Me levanté y me acerqué a la mesa, donde la caja que contenía el sobre descansaba. Mis manos temblaban mientras lo tocaba, como si en cada objeto que tocara pudiera desatar un nuevo enigma. Miré una vez más el mensaje, las palabras cada vez más claras. Si sigues adelante, perderás más que tu libertad. ¿Era posible? ¿Había algo más que perder? Una ráfaga de rabia me invadió. Sí, había perdido años de mi vida, mi dignidad, mi tiempo. Había estado sometida, ignorada, sacrificada por alguien que nunca me había visto. Ya nada podía arrebatarme lo que ya había perdido. La única cosa que realmente me quedaba era mi libertad, y no la iba a entregar. Mi mente empezó a organizar las piezas. Si quería entender a fondo lo que estaba pasando, tenía que enfrentarlo. ¿Dónde podría encontrar las respuestas? La única manera de avanzar sería hacer lo que siempre había evitado, confrontar a las personas que estaban detrás de Gabriel. La solución estaba clara, aunque peligrosa. La red de contactos que Luis había mencionado no solo incluía a Gabriel, sino a todos los que operaban en las sombras. Había algo más que necesitaba descubrir. Decidí que la única manera de obtener información directa sería infiltrarme en el mundo de esos hombres. Si tenía que jugar con fuego, entonces jugaría para ganar. Pero para eso necesitaba algo más que coraje. Necesitaba una estrategia. Tomé el teléfono y marcó un número que no había marcado en mucho tiempo. Luis, dije en cuanto contestó, manteniendo mi voz calmada a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. Necesito que me consigas una reunión. Pausó por un momento, dudando, antes de hablar. ¿Estás segura de lo que estás pidiendo, Elena? Sabes que no es algo sencillo. Es peligroso. Mi respuesta fue rápida, firme, como nunca antes. Lo sé, pero es lo que tengo que hacer. Necesito que me consigas acceso. A todo. A Gabriel. A lo que sea que esté pasando detrás de todo esto. Hubo otro largo silencio en la línea. Finalmente Luis respondió con tono grave. Estás buscando más que la verdad, Elena. Estás buscando destruir algo que puede destruirte a ti primero. Pero, si estás dispuesta a arriesgarlo todo, entonces lo conseguiré. Cortó la llamada sin esperar una respuesta. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. Sabía lo que eso significaba. Luis no solo me estaba ayudando a descubrir la verdad, me estaba adentrando en un juego peligroso. Y aunque temía las consecuencias, algo en mí sabía que ya no tenía opción. No iba a detenerme. La guerra no era solo con Gabriel, ni siquiera con las personas que lo apoyaban. Era con todos. Y yo iba a ser parte de eso, no por elección, sino porque ya había sido arrastrada. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo de mi apartamento, la luz de la luna entraba por las ventanas, bañando el espacio en una claridad fría. En ese momento, comprendí que todo había cambiado. Ya no era la misma mujer que había dejado la mansión de Gabriel días atrás. Esta mujer estaba decidida a ir hasta el final, a descubrir todo, sin importar las consecuencias. El camino por el que me encontraba era oscuro y lleno de peligros, pero ya no tenía miedo. La verdad tenía un precio, lo sabía, pero por fin estaba lista para pagarlo. Lo que no sabía era que la verdad que estaba buscando iba a sacudir todo lo que creía conocer. La llamada de Luis había puesto en marcha una cadena de eventos que no podía detener. Sabía lo que me esperaba, pero había tomado la decisión de seguir adelante. No solo quería escapar de Gabriel, ni siquiera quería simplemente descubrir qué estaba pasando en las sombras de su vida. Ahora, el objetivo era mucho más grande. Quería controlar mi destino, tomar las riendas de todo lo que se me había escapado hasta ahora. Esa noche, después de colgar el teléfono, no pude dormir. Las horas se alargaban y aunque intentaba descansar, mi mente seguía trabajando a 1000 por hora, revisando una y otra vez las posibles opciones, los riesgos y las oportunidades. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido para llegar hasta este punto. Pero, ¿estaba lista para las consecuencias? El sol comenzó a asomarse tímidamente por la ventana al amanecer, tiñendo la habitación de tonos cálidos. Pero esa luz no me trajo consuelo. En lugar de ello, sentí una extraña inquietud recorrerme, como si el día que comenzaba fuera a marcar un cambio irreversible en mi vida.
Justo cuando me levantaba de la cama para prepararme, el teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido. Mi pulso se aceleró, pero decidí responder sabiendo que cualquier llamada ahora podía cambiarlo todo. ¿Elena? La voz al otro lado de la línea era la misma de siempre, grave y calculadora. Era Luis. ¿Lo tienes? Pregunté sin rodeos, dispuesta a escuchar cualquier cosa que me diera. Lo tengo. Su tono no era alegre ni tranquilizador, pero debes saber que esto no es solo información. Este es el momento. Si sigues adelante, todo cambiará. No hay vuelta atrás. El peso de sus palabras cayó sobre mí. ¿Qué quería decir con eso? Estoy preparada. Dime qué hacer. Mi voz era firme, aunque una parte de mí sentía el nudo creciente en mi estómago. Sabía lo que había en juego, pero no podía dar un paso atrás. Tienes que ir a la reunión, mañana a las 9, en el lugar de siempre. Ahí te darán acceso a lo que necesitas saber. Pero, Elena, no olvides, esto no solo es información. Estás pidiendo un precio muy alto. Luis hizo una pausa y su siguiente palabra salió con un tono mucho más bajo. La lealtad cuesta más de lo que piensas. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Lealtad? ¿De qué estás hablando? Pregunté, el miedo comenzando a arrastrarme. Luis no respondió de inmediato. El silencio en la línea se hacía incómodo. Finalmente, lo que dijo fue más una advertencia que una explicación. Tú piensas que esto es solo un juego de poder, pero no lo es, Elena. Lo que estás a punto de descubrir te cambiará para siempre. La lealtad tiene un precio, y si no estás dispuesta a pagarlo, perderás todo lo que has ganado. Antes de que pudiera replicar, Luis colgó la llamada. Me quedé mirando el teléfono, la mente enloqueciendo por lo que acababa de escuchar. ¿La lealtad? Mis pensamientos se mezclaban. Si había algo que había aprendido de todo esto, era que nada era gratuito. No el dinero, no el poder, no las decisiones que tomas. Y si la lealtad era algo que debía comprar, entonces había algo mucho más oscuro en todo esto de lo que me había imaginado. No había tiempo para pensar en eso ahora. El reloj no iba a esperar. Mañana, la reunión cambiaría todo. Solo sabía una cosa. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado esa línea y no importaba lo que se me presentara. No iba a dejar de avanzar. Al día siguiente, me preparé con una determinación que nunca antes había tenido. Me vestí con el atuendo más sobrio y elegante que pude encontrar, algo que me haría parecer confiada y segura. Sabía que las apariencias eran importantes en este juego. De nada servía presentarme vulnerable o temerosa. El tiempo parecía alargarse mientras me dirigía hacia el lugar de la reunión. Mis pensamientos seguían corriendo en círculos y no podía dejar de preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. ¿Qué esperaba encontrar allí? Cuando llegué al lugar, la sensación de estar a punto de enfrentarse a algo monumental me envolvió. La entrada estaba discreta, pero con un aire intimidante. Entré en el edificio y me dirigí al salón de reuniones, tal y como Luis me había indicado. Mientras caminaba, el sonido de mis tacones resonaba en los pasillos, y cada paso me acercaba más a lo que sin saberlo me había estado esperando. Al llegar, la puerta se abrió con suavidad. En el interior, la atmósfera era densa, cargada de una tensión palpable. Había 3 hombres sentados en una mesa, sus rostros oscuros y serios. Ninguno de ellos era familiar, pero la presencia de uno en particular me hizo detenerme en seco. Era un hombre alto, de cabello oscuro, con una mirada fría y calculadora. Su postura era impecable, pero había algo en su presencia que me hizo sentir incómoda, como si estuviera ante una fuerza imparable. Me quedé en la puerta por un momento, sin moverme, tratando de medir el peligro. ¿Era este el precio de la lealtad? El hombre me miró y sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenida, Elena». Su voz era suave, pero cargada de autoridad. Con un gesto, me invitó a acercarme. Estábamos esperando que llegaras. Mi respiración se aceleró. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en mi vida. La pregunta era, ¿estaba preparada para lo que vendría? Me acerqué a la mesa, sintiendo el peso de su mirada sobre mí, mientras el silencio entre nosotros se alargaba. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo, pero no podía arrepentirme ahora. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? El hombre frente a mí levantó un sobre, lo abrió lentamente y me lo entregó. Esto es solo el comienzo, Elena. Me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. La lealtad tiene un precio, y ahora te toca pagarlo. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue una foto, y lo que había en ella me heló la sangre. La foto era de mi hermana, Elisa. Todo lo que había creído hasta ese momento, todas mis suposiciones, se desmoronaron al instante. Elisa estaba involucrada en todo esto. Mis piernas se aflojaron. El precio de la lealtad era más alto de lo que imaginaba. La foto de Elisa en mis manos temblaba, pero no por el miedo, sino por el dolor que comenzaba a tomar forma en mi pecho. ¿Cómo podía ser esto?
¿Por qué estaba ella involucrada en todo esto? La imagen era clara. Ella estaba en una reunión con los hombres que, hasta ese momento, había considerado enemigos. La traición parecía estar escrita en cada detalle de esa fotografía, cada mirada furtiva, cada gesto de complicidad. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La habitación, que antes se sentía cargada de tensión, ahora me parecía irreal. No podía dejar de mirar la foto. Mis ojos clavados en la imagen de mi hermana, una imagen que hacía pedazos todo lo que había creído saber sobre mi vida. ¿Qué significa esto? Logré preguntar, mi voz más temblorosa de lo que quería admitir, pero el miedo se había convertido en algo tan grande dentro de mí que no pude evitarlo. El hombre frente a mí no cambió su expresión. Su rostro seguía impenetrable, como una máscara, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo una respuesta lo que me estaba ofreciendo, era una advertencia. Lo que significa, Elena, es que estás más cerca de lo que imaginas. Su voz era suave, pero pesada, como si estuviera disfrutando de cada palabra. Estás involucrada en algo mucho más grande que lo que pensabas. Tu hermana, bueno, ella también forma parte del plan. Ya no se trata de Gabriel, ni de ti. Ahora se trata de todos los que te rodean. Mis pensamientos chocaron como un torbellino en mi cabeza. ¿Elisa? ¿Parte del plan? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me había dado cuenta de nada? Mi mente no podía organizar las piezas de esta traición. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué me estás diciendo? Dije tratando de mantenerme firme, aunque las dudas me comían por dentro. No sabía si estaba hablando con la verdad o con alguien que solo quería jugar conmigo. Pero, si había algo que había aprendido hasta ahora, era que las mentiras eran más peligrosas que la verdad misma. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una sonrisa calculada que solo aumentaba mi desconfianza. Lo que te estoy diciendo, Elena, es que no puedes confiar en nadie, no en Gabriel, no en Elisa. Y ahora, tal vez ni siquiera en ti misma. La lealtad, como te advertí, tiene un precio. Y el que estás dispuesta a pagar podría ser más grande de lo que piensas. El peso de sus palabras me aplastó. Me sentí vacía, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. ¿Cómo podía no haberlo visto antes? ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Todo este tiempo había pensado que mi lucha era con Gabriel, pero ahora entendía que había jugado en un tablero mucho más grande, y Elisa había estado moviendo las piezas desde el principio. Mi mente seguía volviendo a la foto, a las reuniones secretas, a las miradas cómplices entre mi hermana y estos hombres. ¿Cómo? ¿Cómo podía ella estar involucrada en todo esto? ¿Qué había sucedido en su vida que la había llevado a este punto? Mi hermana, la misma persona que había compartido mis sueños, mis miedos, mis secretos. ¿Qué había cambiado? Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de traición me aplastó como una losa. Si Elisa estaba involucrada en esto, si ella estaba en el centro de esta red de mentiras y poder, entonces lo que me esperaba a mí no solo era la verdad, era un abismo, una caída al vacío que no sabía si podría soportar. El hombre me observaba, midiendo mi reacción. Yo no podía mirar hacia otro lado, no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Este juego ya no solo era sobre Gabriel, ni siquiera sobre mí, era sobre todo lo que había dado por sentado. ¿Por qué me lo estás diciendo? Pregunté sintiendo que las palabras eran las únicas que podían calmar el caos que sentía por dentro, aunque sabía que no me daría ninguna respuesta que me fuera a ayudar. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a revelarme un secreto aún más oscuro, pero lo que dijo fue más aterrador que cualquier verdad que pudiera haber imaginado. Porque eres parte del plan, Elena, y no puedes escapar de lo que ya ha comenzado. Los hilos que has tocado te han atrapado, y ahora tendrás que jugar hasta el final. No importa lo que decidas, ya has tomado el primer paso. Y créeme, no habrá vuelta atrás. Mis manos temblaban al sujetar la foto, mis dedos se aferraron a ella con desesperación. La habitación giraba alrededor de mí, pero las palabras de ese hombre seguían resonando en mi mente. Ya no habría vuelta atrás. Él se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta sin darme más explicaciones. Antes de salir, se detuvo y me miró una última vez. Piensa bien, Elena, porque si decides seguir este camino, ya no serás la misma, ni tú ni nadie más. Y con esas palabras, se fue, dejándome sola con mi confusión, con mi ira, con la traición de la que ahora era consciente. Me quedé en la sala, inmóvil. La imagen de Elisa seguía en mis manos, su rostro sereno, casi vacío. ¿Qué más me había ocultado? ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Por qué ella? El miedo, la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. El precio de la lealtad era más alto de lo que imaginaba, pero no iba a quedarme en el limbo de las respuestas incompletas. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, aunque eso significara enfrentar lo que nunca quise ver.
El camino ya estaba marcado, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera Elisa, me detuviera. Mi destino había cambiado, y ahora no había vuelta atrás. El día siguiente llegó con la misma pesadez que el anterior, pero con algo más. Una sombra nueva que me seguía en cada paso. Cada vez que pensaba en lo que había descubierto, el peso de la traición se hacía más insoportable. Elisa, mi hermana, involucrada en este juego sucio. ¿Qué había sucedido para que ella tomara esa decisión? O quizás la pregunta correcta era, ¿qué me había hecho a mí para que nunca me hubiera dado cuenta? No podía quedarme en casa, no podía permitir que ese vacío me devorara por completo. Necesitaba respuestas, y para conseguirlas, tendría que enfrentarme a mi hermana. A pesar de todo lo que estaba en juego, no iba a permitir que los demás decidieran por mí, y mucho menos que la mentira siguiera ganando terreno. Tomé una decisión. Tenía que ir a hablar con Elisa. Tenía que entender en qué momento se había desviado del camino que creía que compartíamos, del vínculo que siempre habíamos tenido. Podía no tener todas las respuestas, pero al menos debía enfrentarla cara a cara. El lugar estaba oscuro, silencioso, y al llegar a la entrada de su departamento, sentí cómo mi respiración se volvía pesada. No sabía qué me esperaba detrás de esa puerta, pero algo me decía que nada volvería a ser igual después de esta conversación, no solo entre ella y yo, sino en todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Golpeé la puerta con firmeza. La ansiedad me recorría, pero me obligué a mantener la compostura. Necesitaba ser fuerte. El sonido de sus pasos acercándose me hizo tensar los músculos. Pero cuando abrió la puerta, todo lo que pude hacer fue mirarla, preguntándome si alguna vez había conocido realmente a esta mujer que se encontraba frente a mí. Elisa me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando mis intenciones. No dijo nada, solo se quedó allí, observándome en silencio. «Necesito que me expliques», le dije finalmente, con voz firme pero temblorosa. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?» Ella vaciló, pero al final dejó escapar un suspiro y abrió la puerta completamente. Me hizo un gesto para que entrara, y aunque sabía que algo no estaba bien, acepté. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras cruzaba el umbral, como si todo en mi interior se estuviera preparando para lo que venía. No había vuelta atrás. El interior del apartamento era tal como lo recordaba. Ordenado, cálido, pero con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Elisa caminó hacia el sofá y se sentó. Yo la seguí, pero mantuve una distancia cautelosa. «Te lo debo, ¿verdad?», dijo, su voz baja, casi distante. No era la Elisa que conocía. Era alguien más, alguien con una carga pesada. Mi cuerpo se tensó al escuchar su tono. No esperaba que lo reconociera tan fácilmente, que supiera que esta conversación iba a ser más de lo que yo había anticipado. «¿Por qué, Elisa?», le repetí, ahora con algo de desesperación en la voz. «¿Por qué te metiste en todo esto?». Ella no me miró directamente, pero podía ver en su rostro la lucha interna. Sabía que algo estaba roto entre nosotras, y por alguna razón no tenía idea de cómo repararlo. «Porque no podía quedarme al margen, Elena», respondió al fin, con un tono de voz que me sorprendió por su sinceridad. «Siempre estuve a tu lado, siempre te apoyé, pero tú siempre estuviste en otro mundo, siempre mirando hacia Gabriel, siempre pensando que todo tenía que ver con él. Pero la verdad, Elena, es que nunca fue así. Mi mente daba vueltas, tratando de entender lo que ella acababa de decir. Nunca fue así. ¿Qué significaba eso? No entiendo, Elisa. Si siempre estuvimos juntas, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué involucrarte en un juego tan peligroso?» Mi voz se rompió, pero la rabia era más fuerte que las lágrimas que querían salir. Ella me había mentido todo este tiempo. Elisa levantó la vista hacia mí y por primera vez vi algo de arrepentimiento en sus ojos. Pero no era suficiente. «No me dejaste otra opción». Sus palabras fueron frías, pero sentí el peso detrás de ellas. Cuando empecé a ver lo que realmente estaba pasando con Gabriel, con su red, su negocio, me di cuenta de que o me unía a ellos o sería devorada. Tú pensabas que podías quedarte al margen, pero este mundo no perdona a quienes se quedan en las sombras. Mis pensamientos comenzaron a colapsar. Las piezas del rompecabezas se encajaban, pero la imagen final me aterraba. Gabriel, el negocio, la red. Todo esto no era solo un juego. Todo había estado relacionado desde el principio y yo había sido la última en darme cuenta. «Así que, ¿te uniste a ellos para salvarte a ti misma?», pregunté, mi voz temblorosa, pero más dura que nunca. ¿Esto era lo que había perdido? Elisa asintió con la cabeza. Su mirada era triste, pero también decidida. «No es tan simple, Elena. Me ofrecieron poder, control, algo que siempre me fue negado. Mientras tú jugabas a ser la esposa perfecta, yo buscaba algo más. Algo que nunca obtuve de ti ni de Gabriel. Ahora no hay vuelta atrás. El precio que pagué, lo pagamos las dos». ¿El precio que pagamos las dos? Era como si el aire se hubiera drenado de golpe.
¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Cuántas veces había dado por sentada a mi hermana, pensando que ella compartía mis valores, mis sueños? Ahora todo eso se desmoronaba. Todo lo que había creído en ella, todo lo que había dado por hecho, ya no existía. ¿Qué quieres de mí, entonces?, le pregunté, mi voz quebrándose. Ella me miró fijamente, y la verdad era evidente en sus ojos. No quería perdón, no quería redención. Lo que quiero es que entiendas, Elena. Todo lo que has hecho hasta ahora no ha sido por ti. Has jugado el juego de Gabriel como todos lo hacemos. Y ahora que estás aquí, preguntándote por qué, necesitas entender una cosa. Este es el precio que pagamos por ser parte de su mundo. Mis piernas cedieron y caí sentada, sintiendo el peso de la verdad que finalmente me alcanzaba. Ya no podía seguir luchando contra lo que había sido mi vida hasta ahora. ¿Había perdido a mi hermana? Elisa por un breve momento parecía dudar, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. El silencio entre nosotras era más pesado que cualquier palabra. La traición estaba en el aire, y las palabras ya no cambiaban nada.